Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra de Dios. La Iglesia, más de 2000 años reflexionando este testamento, este mensaje que nos ha dejado la comunidad que ha compartido, que tuvo la experiencia de seguir a Jesús. Y hoy nosotros como Alter Christi, es decir, como otros Cristos, continuamos este mensaje de hacerlo presente en nuestra vida, en nuestra sociedad. Hoy estamos en este quinto domingo del tiempo ordinario. Ya Emma Guria lleva tiempo ordinario, tiempo durante el año, con Atera, con Ángel y Seina, que tenemos que poner orden, ordinario dentro de lo de cada día. Ope peñan de ña ordenada, peñan de cobe, ya cuariremba, eva peñan de yara, como ella de como objetivo, moto para la yaguata señaína, el profeta Sofonías el domingo anterior, justamente Safonia, Yahvé, Binorte, el HGPS, moto para la yaguata ñaína, llevan para la yausea, para la yaipotaje y se vea. Y hoy entonces el Señor, en este quinto domingo del tiempo ordinario, nos presenta la palabra con la primera lectura a través del libro de Isaías, capítulo 58, del 7 al 10. Recordemos que este capítulo es el trito Isaías, es decir, el tercer Isaías dentro de una división del estudio bíblico, ya es Isaías de Ayeva. Bueno, y aquí nos dice así el Señor: si compartes tu pan con el hambriento y albergas a los pobres sin techo, si cubres al que ves desnudo y no te despreocupas de tu propia carne, entonces despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar. Delante de ti avanzará tu justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás y el Señor responderá. Pedirás auxilio y Él dirá, aquí estoy. Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna, si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive en la penuria, tu luz se alzará en las tinieblas y tu oscuridad será como a mediodía. Queridos amigos, esta es la continuación prácticamente de lo que el Señor ya nos había pedido anteriormente, ayer. Peñande ya era una sacaña de yande ina morobi pañande ya güero guatata ina ba esa pa ya chata. Es decir, como primera enseñanza esencial y fundamental, queridos amigos, que nosotros encontramos aquí, es que la justicia social es parte esencial de la fe. Va eva dice VN. Justicia social. Justicia quiere decir dar al hombre, dar a la persona, dar a la creación, porque no es guñán de ñón te lleva, sino que también la misma naturaleza tiene una finalidad específica dentro de la creación. Peña de Yarago, o me embaiteñan de Egatu Hamuaisha, Jacob en una relación. El documento del Papa Francisco Laudato Si, que nos habla de ella es de la ecología, pero en realidad es mucho más que eso, ¿verdad? Es de la bio, es decir, de la vida, del hombre, de la naturaleza, de la creación, donde nosotros hacemos parte de esta creación. Entonces ya que cada uno de los componentes de la creación tienen un objetivo específico, al mismo tiempo que sirven
para que el hombre se pueda realizar. Nosotros podemos realizarnos según el Salmo 8, como dice, ¿verdad? ¿Quién es el hombre? Para que te acuerdes de él. El ser más perfecto, ¿verdad? El ser regalado aquí por Dios en la naturaleza, en la creación, pero Yaipuru Kuana lleva. Peña inteligencia, ña mindu, uya, esa, ña henduja, peña de apuesto, uya, opilla, potavete, inmundo, maravilloso. Pero y pajabe hace, pe inteligencia milla huerecoa, Yaipuru rangue para el bien, Yaipuru para el mal. Entonces ya aprovechase de los demás, ya aprovechase de las cosas de la creación, que en realidad nosotros tendríamos que saber ordenar, tiempo ordinario. Hoy se cañan de este es mi mensaje, peala ese evangelio, peala la buena noticia, pego anga peja pona imagina el reino está cerca, es decir, está ahí a tu lado. Ella pues ya na sea llevaré puru hanguaya, haré puru pona hanguaya. Ako angare moyana aprender a pisacuera benguara, es decir, para la misma creación, donde la comunidad, otro elemento característico esencial de nuestra creación es que nosotros no somos cuatiaños, sino que ñandea lleva, hacemos parte de una gran comunidad. Y bueno, queridos amigos, es aquí donde, como mensaje esencial y fundamental de esta primera lectura, así como Isaías nos propone, es que la justicia social es parte esencial de la fe. Upea dice que se enfatiza aquí Isaías en este capítulo 58, la importancia de la justicia social, y también la compasión con respecto a la misma creación. Compasión, padecer con, ponernos al lado de, dice la compasión. Y esto lo encontramos aquí porque ya esa cuágina que Dayay Burubona ya lleva. Esa misma naturaleza que el Señor nos da para que seamos felices y para que podamos realizarnos. Y vas a ver alguna vez de Yaipuru ahí, de Yaipuru, y ande hoy ya puedo ir contra nuestra propia olla. Ya gol en contra ya poña. Entonces ya hoy por medio del profeta Isaías. Entonces la fe, queridos amigos, no se trata solamente de rituales. Oigo algunos lleva hoy que la fe es simplemente cuestiones de rituales. Rituales viene a ser las repeticiones sagradas, las repeticiones que ciertamente son muy importantes. No estamos diciendo, queridos amigos, que el aspecto ritual no sea importante, porque el hombre por naturaleza, es decir, por esta creación que Dios nos ha dado, nuestra vida es un ritual constante. Estos son todos rituales también, ¿entiendes? Hoy yo bajé todo el día, o lo que sea. Hoy desayunar todo el día. Bueno, son rituales porque son partes esenciales de nuestra propia existencia. Y bueno, así también el aspecto sagrado. Tienen los elementos esenciales y fundamentales dentro de una vida que se consagra. Se consagra a Dios porque entendemos, Mábala ñande apojarea lleva, Mábala ñande yara. Y desde ahí, queridos amigos, nos dejamos tocar por Dios, por la fuerza de su Espíritu. Somos agradecidos. Y entonces hacemos nuestro camino, como decíamos el domingo anterior, el famoso safón, sofonías. ¿Cuál es nuestro punto hacia dónde dirigimos nuestra vida y nuestra propia esencia? O como decía ese filósofo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y gran teólogo también del aspecto de la moral, Hering, él decía, ¿cuál es nuestra opción fundamental? Entonces, queridos amigos, la compasión es esencial y la justicia. Y después, queridos amigos, nos damos cuenta y la misma palabra de Dios nos dice que Dios responde a esta generosidad y a esta compasión del hombre en la medida en que ñandella huereco lleva. Entonces nos responde, queridos amigos, con esa luz, con esa serenidad. Primero se tiene que notar en nosotros, lleva, en la medida en que somos compasivos, en la medida en que somos generosos. Esa es la forma como Dios responde a nuestra propia vida para con la misma naturaleza, es decir,
para los que conviven con nosotros, porque naña y meña neñoina lleva, sino que es toda una creación. Y sobre todo, queridos amigos, que esta espiritualidad que Dios nos regala, así como nos presenta Isaías, es bien práctica. Si compartes, de tu pan con el hambriento, si albergas a los pobres sin techo, si cubres al que ves desnudo y no te despreocupas de tu propia carne, va a decirla, no te despreocupas de tu propia carne. Derejillare y penderá pisar lleva hoy cotemea, remboja y chupelan de po. Y eso quiere decir, queridos amigos, no es solamente dar el pescado, a niño ñaña acostumbraba a ir, sino que sobre todo, después de dar el pescado para comenzar con esa persona que por A o por B motivo no pudo hacer todavía un camino de realización plena, pero para que después aprenda a pescar, ¿entienden? Alguna vez, platita mía, limosna mía, no. El Señor nos dice que la verdadera limosna es la entrega total y generosa. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Dominical. Estamos nosotros reflexionando sobre la palabra de Dios en este domingo. Ya estamos en el quinto del tiempo ordinario. Y hoy nos propone a través de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Capítulo 2 del 1 al 5, hermanos, cuando los visité para anunciarles el misterio de Dios, no llegué con el prestigio de la elocuencia o de la sabiduría. Al contrario, yo no quise saber nada fuera de Jesucristo y Jesucristo crucificado. Por eso me presenté ante ustedes débil, temeroso y vacilante. Mi palabra y mi predicación no tenían nada de la argumentación persuasiva de la sabiduría humana, sino que eran demostración del poder del Espíritu para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? La sabiduría de Dios. Qué diferente a la sabiduría humana. Upeana este lleva Jayquara. Upeana este entonces ñande ya esana, pero upeana ñande yaguapana ñañamindu ñajendu yajesabe ñande yarañe. Baeba la dice ina baeba la ombohasa sea ñande. Baeba la ñanembo esea ina, es decir, saber. Y aquí nosotros ya nos damos cuenta que la sabiduría de Dios es una sabiduría
totalmente diferente a esta sabiduría nuestra. No se basa en la elocuencia, queridos amigos, así como dice Pablo, sino que se basa en el poder transformador, la fuerza de Dios, la fuerza de su espíritu, lleva, que invade el corazón, el pensamiento del hombre, y por lo tanto ahora nos empuja también para que hagamos este camino de salvación. Primer elemento esencial, queridos amigos, ¿verdad? Y aquí se presenta también otro elemento, que esta sabiduría, muchas veces la humana, procura evadir todo lo que es la lucha, el empeño, peñander ayana lleva la ña conseguían peñander yara hoy cuame añande. Sin embargo, nosotros la sabiduría entre comillas digo sabiduría, porque muchas veces lo metéis letradito donde no va a poseer, donde ya posee las cosas como tiene que ser. Entonces oñemos corrupto, entonces es mucho más fácil, oñemos planillero, o sea, es mucho más fácil. Y cooper bien bo urra alguno, eñebo socio alguno, entonces upevente mande recarure íntima, hoy conde inepoe, hoy conde la cualquier cosa lleva. O si no me hago amigo del fulano, hagan una licitación P, hagan una licitación amor. A veces, algunos gatos ni en empresa, yo ya por la famosa empresa de los maletines de allá, a ver tercerizar llegue, a ver ya hoy, a ver un vapo, a ver al final ya pesa antes más ya ponen de la trabajo y ya poponaba nada, allí va, pesa. Bueno, esa es la gran corrupción, queridos amigos, si vamos a hablar así en forma práctica, lleva. Pero aquí lo que el Señor verdaderamente nos presenta, porque la nañañe eguazú nos anda ya en la realidad en qué consiste esa cruz de Cristo. ¿Qué es la cruz de Cristo? La cruz de Cristo, queridos amigos, en el fondo, está apuntando a la honestidad. Al final de cuentas, venían de Yara Kurusue y Seina, la propia honestidad. Ñamba apoa lleva, a bella poleica tumía y ñandere hay. Pero, porque sabemos que esta es la forma, queridos amigos, como el Señor nos presenta su evangelio. El que quiera seguirme, que tome su cruz ñande ya. Ñandea lleva ñañe prende a ñande curusure, porque es parte de nuestra vida. Si queremos hacer que la sociedad triunfe, que nuestra sociedad sea una sociedad donde nosotros vivimos los valores y los principios de Dios, evidentemente, queridos amigos, ñandere cuana. No piensen que la vida de los santos nacieron todos santitos y listos, todo bien, entre algodones, al contrario. Está ñonero contra todo mal, o ñonero contra toda corrupción. Y así entonces podemos ir venciendo y después llegamos, como dice la palabra de Dios, a la gloria, llegamos a nuestra propia resurrección, llegamos a lo que el Señor nos promete como alegría y como felicidad. Bueno, pero todo eso es un camino, queridos amigos, porque asumimos la cruz de Cristo y siempre va a ser el centro de la predicación. Lastimosamente, ¿verdad? Cuando el Señor nos exige, cuando el Señor nos dice que hay que luchar contra toda tentación y contra todo aquello que al final disgrega nuestra comunidad, vayan de ella. Ñañemos lomo veña de yara ñeme. Ñañemos lomo y te lleva ñañe pero y ella por la ñande y ella posea. Entonces, o aparece la secta cuera, secta te propone directamente lo que a vos te conviene. Es como decir, ellos mira, ella polan de pedido, va ella a religión la hipotá, allá potan de la religión. Entre ellos, número uno, me hace la de diezmo, eso sí, me hablan de cuota. Pero veía potan de la de hipotá, voy a veces vaigature mendamo, voy a veces vaigature llamo, voy a veces vaigature mondamo, vaigature remonda, todo eso. Mira las sectas en sectario, es decir, salir de la comunidad justamente porque no asumimos la cruz de Cristo. No asumimos la cruz de Cristo. Los problemas que existen en la comunidad que siempre van a existir, por eso la eclesia, es decir, el encuentro de hermanos, tiene que ser un encuentro de fraternidad, es decir, upebeña de llamada pota, upebeña de ya es catalina.
Y acá también más a un consenso dentro de este caminar de nuestra vida. A ver, con la de Yara de busquen el reino de Dios. Busquen el reino de Dios. Y lo demás será añadido. Pero la opción fundamental siempre va a tener que ser la búsqueda del reino de Dios. Peñan de Yara hoy potañan de Jehuina para que seamos felices y para que podamos realizarnos. La predicación de Pablo en esta segunda lectura, queridos amigos, se centra siempre en Jesucristo. La centralidad de nuestro camino, la revelación de Dios Padre que se hace a través de Jesucristo. Y este Jesucristo, como dice Pablo, que fue crucificado. Es decir, la crucifixión, queridos amigos. Crucificarse, quiere decir luchar contra todo mal, luchar contra todo pocané, contra toda corrupción, contra todas las cosas que se nos presentan como dulce de leche. Allí va. Andere y apoya esa lucha y ese empeño que te ayudará a vencer. No solamente a vos, sino que también ayudar a toda la sociedad. Este es el fundamento de la fe cristiana, queridos amigos. Y el poder del Espíritu Santo, no se olviden que será siempre esencial para nuestra fe. El poder del Espíritu Santo, y porque la predicación siempre va a tener que ir acompañada de la gracia de Dios. Se mandó una vez a cada cupé, lleva a 15 minutos antes lo Pepe ayer lo prepara paz. Entonces ya aprovechaba Pepe me venían de sí, lleva allá en la pared todas las manos así puestas, ¿verdad? Interesante. Muy veces pobre allá, muy venían de sí, hace moverla a celebrar la Eucaristía, está la gente, oye, bebé ayer. Entonces ayer venían de Yara. De ahí que se la ayuda a ver, agua la se hay botada. Yan de Yara. Y por mí que a veces yuru, veces acá lleva. Pese añandúa lleva, pero pese añandúa porque de reembojasase. Y ahí está la sabiduría y la sofía de Dios, ¿entienden? Ahora nada ve la Pablo ella. Siempre, queridos amigos, el poder y la fuerza del Espíritu y de Pablo en esta lectura es esencial para nuestra propia fe, porque es el Espíritu, el Ruaj lleva. Peñan de peyuajina, peñan de mongu, peñan de mopunanía. Ya digo ya de coi, peñan de hoy, Espíritu me mete y la gente, Espíritu me mete, vea. Vea, porque oñandúa lleva. Pero ¿para qué, queridos amigos? Que sea siempre para hacer el bien. Porque si no, ya puedo pedir por nada. Ya en todo caso ya de coina añade ya de corazón ayer. Y entonces buscamos la corrupción y buscamos hacer el mal en lugar de hacer el bien. A pesar que después de eso lleva, cuando el Señor habló y habla a través de la fuerza de Dios, estaba en la nota, estaba en la crítica, estaba en la ella tiene que hablar de Dios y no hablar de políticos. ¿Qué cosa es? Porque ñande Yara siempre o poco en esa herida. Pero te toca la herida para que te cures. Ya mañana de nacer dar esa bucaída, pero es el único camino para poder salvar esa situación de tu propia vida. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Dominical en este quinto domingo del tiempo ordinario. Ya estamos el 8 de febrero. Lleva segundo mes ya de nuestro año 2026. A tiempo ordinario diseña mañana orden, lleva de acuerdo a la revelación. Peñan de Yara, lleva peñan de Eretepu, peñan de con asome, o bien, de llamo investiana, allá hueruana, allá lleva para que todo el mundo pueda ver, pueda sentir, ya peñan de Yara gracia deje. Estamos con el Evangelio de San Mateo, el capítulo 5, versículos 13 al 16. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de la montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Queridos amigos, este Evangelio de Jesucristo según San Mateo, más claro que esto, no sé, pero para cuesteo y esta es una enseñanza concreta y directa, porque así termina. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes. Así debe brillar. Peñan de Yara lleva. Peñan de Yara. Pues tu maranga tu oía peñan de Retebe. Peñan de me lleva upea. La llane puede ahora y que tú esa ñandea ya es sape, ya es saca, pero no, queridos amigos, por ser figurete ni nada de eso, sino que aquí estamos mirando el aspecto bien ontológico, es decir, existencial, mapache, la cristiano, va la cristiano oya poena, va la cristiano la oñe comportaba, y aquí te pone directamente, ustedes son la sal de la tierra, pero landoy, si se pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? No sirve ya para nada, sino para ser tirada y pisoteada por los hombres. Bueno, entonces primero como sal, queridos amigos. Es importante iba mala sal. La sal era esencial en la vida antigua y aquí entonces por eso es que en el Evangelio mismo se está usando, porque era demasiado importante. Ahí te veo en la yuca lleva es importante terei. Pero claro, en aquel tiempo incluso se pagaba con sal. De ahí viene la palabra salario. El salario, ese salario que vos recibí era la sal.
el precio de la sal, ¿entienden? Oye, pagan de yucube, imagínense entonces el valor que tenía la sal, queridos amigos, era muy importante. Italia, Roma, ya se mueva, lleva el que va hacia el norte, ¿verdad? Donde los soldados, etcétera, etcétera, iban y traían en carretas y todas esas cosas, traían la sal. Y entonces hay una vía, pues hoy era vía salaria, porque dirigía como objetivo era la búsqueda de la sal. Hoy ve, moitero até dentro de Europa, hoy ve la yuca lleva, porque es importante tener eso, pues bueno. Salario, vía salaria, todo lo que es sal. Operar el añade yara ave y ahí. Ustedes, dice, son la sal de la tierra. Hay que darle sentido a la vida, hay que darle sentido a la propia existencia. Ñambo yucana beñandere covea lleva. Añande oye y beñande nieve y puru con y yuquete gopeaje, y yuquete. O si no, te dice al revés lleva. Yuquilo y no debe tener cualquier otra cosa para hacerte entenderla. Nandene en este allá. Nandene en este, nande yuqui esteina. Todos estos elementos son comparativos, ¿verdad? Para decirnos que nosotros tenemos que ser sal de la tierra para los demás. ¿Por qué? Porque somos los que llevamos a la comunidad con esas cualidades y riquezas peñan de Yarome Eva Cueñandea lleva por el buen camino. Ñañañandu por Hanwai se lleva. A peña ñandu por Anoco y se lleva que nos realizamos como personas. A peña y se aprendemos arorga lleva y yuque tépico pea lleva y yuque. O si no, ya viene, ¿verdad? Todos los chistes y toda la forma como decimos nosotros, Degu yuki osama y no debe haya otra cosa más dicen de ina lleva. Pero siempre es en torno de lo que el mismo Evangelio también hoy nos está diciendo. Ustedes tienen que ser sal de la tierra. Después, queridos amigos, como estamos llamados a ser agentes de cambio, también nos enseña y nos dice que nosotros somos, además de sal, somos luz del mundo. Quiere decir que tenemos un papel demasiado importante en la transformación del mundo. La iñeputun nos ina lleva, iñeputun derecha y bae, añade ya entonces y puro, esta simbología tan linda y esencial. Ustedes son la luz del mundo. Pemesacana, vendrá Villacuera. Pecana, esa luz que ilumine el corazón de los hombres. Algunos se creen demasiado, queridos amigos, lastimosamente, y ese es el pecado original, ¿verdad? Orgulloso, guapuña, acuñandeña, imprescindible, filósofo, guapua, lleva, pero el pueblo no es tonto tampoco, ¿verdad? El pueblo es la gente solamente que no tiene nomás las posibilidades de actuar, pero porque llegó a una inacción tal, llegamos a una inacción tal, a una pobreza de acción y a una pobreza también de reflexión y a una pobreza en el sentido de exigir esa verdadera justicia. Y entonces, oye, boletradito, nombreo, ella, pero llegó a poner la inmonda, hipocane, inyapuja y corrupto. Pero son las grandes palabras, ¿verdad? Nombreo y doña, en donde estaba ella. Entonces, queridos amigos, por eso el Señor hoy nos está diciendo, ustedes verdaderamente tienen que ser luz. Porque, como le estaba diciendo, te hablan como grandes maestros, como grandes catedráticos, pero después, sabes que no es así, ¿verdad? O sea, la práctica, la acción. Opera copé primera lectura de Peñas en duda, Cuepe, Isaías, Rupibe y Moecuri Yante. ¿Qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacer? Tiene que ser la vida cristiana, pero que desciende a la práctica. Upea la ñande yara o revela de cuñande apelo esa cañande. La ecu iñe ereía inamo uateye del cielo, sino que jaeo oye acá incarnis en la carne del hombre y de la sociedad. O pepe o cuellan de nie.
Entonces, la fe, queridos amigos, debe ser visible por esta razón. Oye, ya poco anila, ya la pareí, porque entonces quiere decir, queridos amigos, que absolutamente no estamos viviendo la vida cristiana. La vida cristiana se tiene que vivir desde ese convencimiento que te lleva a ser honesto, que te lleva a ser generoso, que te lleva a asumir tu puesto, tu lugar, allí donde te encontrás, pero con esa honestidad, con esa cabalidad que el Señor te ha regalado. Y luego, queridos amigos, por último, así como Pablo nos dice, y también Isaías nos dice, hoy, ahora en el Evangelio nos dice que el propósito de nuestra fe siempre, queridos amigos, va a ser aquella de alabar y glorificar a Dios. Jesús nos dice que nuestra luz debe brillar, queridos amigos, para los demás. ¿A fin de qué, Heinande? ¿A fin de qué? De esta manera se pueda glorificar el nombre del Señor. La ñandena ya pueden ver, entonces es imposible, queridos amigos, que el nombre de Dios se glorifique, porque Dios se glorifica a través de sus criaturas. Simplemente recordando lo de Ireneo de León, ¿verdad? La gloria de Dios es el hombre viviente. O sea que ñande yejeru pidea lleva peña de yara yecuacajo ñeme a la comunidad y al mundo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos aquí con la hermana Sor Regina, que ha trabajado tanto y sigue trabajando con nuestros hermanos que están en la enfermedad del alcoholismo, de la droga, etc. Y cumple 94 años. Es por eso que estamos tan contentos y le acompañamos. Hermana, un mensaje que queremos dar a las familias y queremos dar también a nuestra sociedad con este hermoso trabajo que ha realizado, sigue realizando y todavía seguirá realizando. Sí, realmente tengo que decir que gracias al Señor por los años que tengo y sobre todo porque el pueblo paraguayo aceptó este mensaje de una desconocida monja que vino a traer una novedad. Esa novedad es que el alcoholismo y la adicción, cualquier tipo de adicción, es una enfermedad lenta, progresiva y fatal. Así que no tenga miedo de consultar al 0987 871 y 468. No se olviden de que el teléfono está a disposición de ustedes y yo soy de ustedes, así que no tengan que venir a consultar, vengan a consultar y están los grupos que están al servicio de ustedes, todo gratis, así que... Qué bien, hermana. Entonces agradecemos a Sor Regina, 94 años de vida. Y también le dejamos una bendición especial por estos 94 años. Que el Señor siempre la bendiga, la acompañe y que dé muchos frutos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y viva Jesús, hermana. Viva María y Don Bosco, ¿eh? Yo soy hija de Don Bosco también. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más. Hoy nos encontramos precisamente en la ciudad de Areguá, en la iglesia de la Virgen de la Candelaria. Acompáñanos a hacer este recorrido. En Areguá, capital del departamento central, la Virgen de la Candelaria, patrona de la ciudad, celebra su fiesta patronal cada 2 de febrero, reuniendo a fieles y visitantes en una de sus tradiciones más representativas. La histórica iglesia es escenario de misas y procesiones que mantienen viva la fe y la identidad local. Muy alegres, muy contentos
la gran participación de la feligresía. Es impresionante la cantidad de gente que viene a participar con nosotros en la misa. Es una gran fiesta. La comunidad, la ciudad de Areguá está de fiesta. Hemos preparado con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación esta gran actividad. La Virgen de la Candelaria significa amor, fe y esperanza para cada uno de sus hijos. Como cada año se reúnen aquí en este templo para conmemorar su día y poder revivir y seguir la tradición religiosa y cultural que caracteriza a esta comunidad aregüeña. Es el segundo año consecutivo que estoy al servicio de la parte de hacer el retablo. Más me he dedicado a esto porque tuve una promesa con la Virgen, estuve muy enfermo y me curé. Entonces es una forma de dar mi agradecimiento también. Y por sobre todas las cosas agradecerle a cada una de las personas que han aportado también, porque no soy yo el único que he realizado sino tuve mucho apoyo de cada una de las personas y jóvenes. Para mí la Virgen de la Candelaria significa que me ha mostrado la luz. Como sabemos, ella lleva en sus manos esa luz que es Cristo. Y le pedí a ella también que me muestre la luz. Y me mostró una luz que hasta este momento creo que tengo que seguir encendiendo en donde vaya. Y cómo mejor encenderle con el don que el mismo Dios me ha dado. Es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre. De esta manera llegamos al final de nuestro trabajo. Nos reencontramos en un próximo video, Dios mediante. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, you can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros reflexionando en este quinto domingo del tiempo ordinario. Becatuba lleva Ñamoyana en orden toda nuestra vida, Yabuero Guatá lleva Ñande Yara, Ome Ñandeo, Shaka Ñande. Y aquí hoy en Ñande Yarañe responde con la Ñande elemento esencial de responder a las preguntas. ¿Cuántas veces la gente ha escrito y ha puesto qué significa, Padre, sal de la tierra, ser sal de la tierra? ¿O qué significa, Padre, ser luz del mundo? Anabena este día justamente peñan de Yara, y aquí podemos encontrar el aspecto teológico, lo que significa ser sal de la tierra. Recordemos que este pasaje lo encontramos en Mateo, el capítulo 5, versículo 13.
Y es la función y el papel de los creyentes en el mundo. Función y papel de los creyentes. Ñande, ya ajena lleva la cristianoja, añandeña imitaba la imitación de Jesucristo, el seguimiento de Jesucristo. Y entonces, cuando te compara y te dice que nosotros somos sal de la tierra, entonces quiere decir que nosotros tenemos que entender muy bien nuestra misión, nuestra función, conociendo las características de lo que puede ser la sal, lo que puede ser la sal, el hecho de sazonar. La sal también preserva. Entonces por eso se hace esa salmuera, porque preserva lo que estamos encontrando. Y sobre todo, queridos amigos, también la sal mata todo lo bichito, la mata. Como yo estuve 10 años por Jerusalén, Tierra Santa, vengo 25 kilómetros, está la Mar Muerto. Vengo 33% de Yuki el Mar Muerto. Ahí me voy donde la jera, muerto, y porque la sal, queridos amigos, mata toda posibilidad de vida. Ella tendría porque ojo donde sabe de Yopibel, muy fuerte, ojo de Yururo, lo que sea, ella tendría ella engarecuan. Pero al mismo tiempo, queridos amigos, justamente de que ve algún bichito y me vende pirere o lo que sea, enseguida un guerapane o yuca. Está hoy en la médico fuera y te doy Yahoo 10 minutos, media hora, 1 hora o lo que sea, pero el que ve cómo preserva, queridos amigos, es interesante. Purifica. Bueno, esta vez pero, queridos amigos, porque después, entonces uno tiene que entender y aplicarlo a la vida cristiana. Entonces nunca andamos de la evangelio de la Jesús o la Mar Muerto para llevar. Pero Menego a saco, pero que si se iban por Jericó o a saber, después se iba ya subiendo hacia Jerusalén. Umene en algún momento, o a saber, mira, él la niña amigo, o sea, con los discípulos que le seguían. Pero siempre, queridos amigos, se refiere en primer lugar ser sal de la tierra es para sazonar, sazonar. Es decir, agregar ese sabor y el valor a la vida. Upeana de té, la ñamaña, sazonar tu vida. Eso es valor. Eso es sentido a tu propia vida y a tu propia existencia. Diga tú y la Jacob, la ñane amargado. Y así hacemos que la presencia de Dios sea siempre más palpable. Ya poco veían de ya la lleva. El hecho es sazonar vida, alegría, sentido de pertenencia. Pero también quería decir, queridos amigos, esto de ser sal de la tierra quiere decir que la sal preserva. Es decir, está previniendo la misma corrupción. Se cuando hace la rorajala vacapi. Pirea lleva la vacapi, rojala oye yuca parire, oye faena parire. Y entonces llevamos ahí a un señor, ¿verdad? Y concesiones se lleve en la Percio Cota, barrio San Antonio, Ferola y pileta, 3, 4 piletas, oreco. A bebé, el oraja, bicicleta, ahí la capiro, ya ve. Y era justamente para preservar en esa pileta así grande. Entonces vos sabés, los beber o no, enseguida el Señor ya venía ahí con su hijo, con su ayudante. Hoy pues soma, allá, o muy quema lleva. Salmuera, pero yuki, mismo lleva. Pero con agua siempre, ¿verdad? Porque preserva. Preserva, queridos amigos, es otra de las características contra toda corrupción. Y entonces peñan en esta llevarla ya preservación de toda corrupción. O faltaña de la yuquina lleva, nañan de yuqui etena, yuqui toma ella de yuqui osama ella de pero está la corrupción, aveña moñana vea. Y entonces hay un deterioro, ¿verdad? En la moral
de la sociedad. Hay un deterioro grande. El significado profundo, por lo tanto, de sal de la tierra, quiere decir el preservar a la sociedad contra toda corrupción. Entonces, si el Señor nos presenta que la sal de la tierra, primero es el mismo en esencia para preservarnos de toda corrupción, pero al mismo tiempo ella de la ñandeja y la sal de la tierra, porque la de servicio ahí en ¿verdad? Así es que, queridos amigos, mantener la integridad y la justicia como característica esencial de ser sal de la tierra. Y también, queridos amigos, el hecho de purificar ya es puriñandea lleva. Ahí se la de purificar. Y el purificar quiere decir que uno limpia ante una situación de pecado en la que uno se puede encontrar. Ya tengo ahí angelito. Ya de cola ya de dificultad, ya de cola ya de bahía ya poja vaya lleva. Coanga, tena bella, poba etcétera. Pero esto se puede purificar. Entonces el ser sal de la tierra, queridos amigos, quiere decir que también nosotros tenemos la fuerza y la capacidad para dejarnos lavar, purificar por el Señor. La pureza y la santidad, buscar en este mundo caído, en este mundo que muchas veces busca solo elementos que le ayuden a uno mismo, y eso es ser egoísta. Entonces, vea, yo que voy a mandar tú a llevar la ñandereza mi ñandere cobe. Y después, queridos amigos, con respecto al sentido teológico, porque dice que ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Ser la luz del mundo es la capacidad que nosotros tenemos, en primer lugar, para revelar la gloria de Dios. Ya es acá, en Caná de Galilea, Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y porque justamente cuando se manifiesta, eso quiere decir ser luz, ilumina. Se manifiesta que somos nosotros quienes mostramos esa naturaleza y carácter de Dios a un mundo nuevo y confundido. Pero ya para. Tenemos que hacer, tenemos que luchar, tenemos que empeñarnos y sobre todo, queridos amigos, guía a los demás. Guiar a los demás. Cuando somos nosotros luz del mundo, pea la chiñuelo, pea la oñe moña, pea la tenón de gua. Ojo, pea, ojo, baite, mi otro fuera. Acá cose lleve, mi ojo, baite, lo mismo pea, la chiñuelo. ¿Por qué? Porque tiene una meta, tiene un objetivo. Hoy cuamo otro bajo y na lleva, hoy cuamo eva lo lleva a su vez. Entonces, ojo. Entonces todos van detrás de esa vaca. Bueno, nosotros podemos mirar también el aspecto del guía, porque el que está al frente de los demás tiene que ser un guía, justamente para los demás también. Dirigir hacia la verdad, dirigir hacia la vida de Cristo. Ese es entonces, queridos amigos, el que te trae y te está diciendo que es luz del mundo. Ñandé, lleva. La luz del mundo no quiere decir que va a venir no sé de qué planeta, sino que la luz del mundo somos nosotros. Y por lo tanto tenemos que eso mismo ponerlo en práctica. Ahora, como significado teológico, la luz del mundo se refiere a la capacidad de los creyentes para revelar la gloria de Dios. Capacidad. Inteligencia, libertad, voluntad, capacidad de amar. Entonces ya huele coina ve capacidad pea ñamaña hanwa, ñañembo y hanwa, ya pola y catumia ñame lleva ñandera pisacuero para que lleven adelante, revelar la gloria de Dios, mostrar su naturaleza y el carácter de Dios a un mundo oscuro y confundido. Pues el mundo hoy en día entonces está muy confundido, pero ahí tenemos que ser luz. Nuestro mundo está viviendo mucho en la oscuridad. ¿Por qué? Y porque está viviendo en el día a día, en el ajetreo del día a día.
o faltaña de ese pensamiento filosófico, existencial, profundo, ¿verdad? Que el Señor puso en nuestro corazón. Ñande te contó se la ñato ñana, peña de ya la veo pagan, guaysa lleva guatán, guaysa orendiena. Y luego, queridos amigos, también esta luz del mundo guía a los demás, dirige a los demás hacia la verdad y la vida de Cristo. La verdad y la vida de Cristo. Miramos allá adelante, miramos y procuramos justamente hacer ese camino de salvación. Pero para eso tenemos que reflejar la luz de Cristo. Así que, queridos hermanos, es demasiado esencial y fundamental todo lo que hoy la palabra de Dios nos está enseñando por medio de luz del mundo. Cada uno de nosotros es luz para los demás, cada uno dentro de su sociedad. Y entonces, lo primero que tenemos que entender es que la luz del mundo debe ser visible. Y una ciudad que se edifica ya en lo alto de una montaña no se puede esconder. ¿Por qué? Y porque es visible. Es una luz. La luz del mundo debe ser visible. No escondida ni oculta. Ahora, nuestras palabras, ¿verdad?, que estamos diciendo aquí, queridos amigos, es simplemente una manera de comprometernos más, porque las palabras nunca dicen todo, pero el compromiso sí. Porque entonces la visibilidad, no podemos esconder ni ocultar nuestras acciones y palabras. Diga tú la llamo caño. La de añe tetere y potanos y na pei pona nemo cañimo. En la pesa al contrario, haremos be uta supe, ape y por uta me va poño en día. Ahora, también hay otra palabrita que es la palabra autenticidad. Va en la autenticidad. Y la luz del mundo debe ser auténtica, la luz del mundo. Porque si la luz del mundo es una luz falsa, hipócrita, tenemos que dar pasos importantes para entender por qué estamos en esa oscuridad. Bueno, entonces quiere decir que faltaña de autenticidad. Hoy hay gente hipócrita, con falsa hipocresía. Nosotros tenemos que actuar. Pero al servicio siempre de la comunidad. Lo vamos a poner al servicio de todos. Y principalmente, queridos amigos, después es el hecho del propósito. Propósito. Diga tú entonces entre la pea que amor. Pero después en el momento concreto, queridos amigos, a favor de eso que yo digo que estoy haciendo o cómo yo estoy actuando. Y eso encontramos en muchos lugares, ¿verdad? En muchos lugares se encuentran estas situaciones, queridos amigos. Tenemos que pedir entonces que exista un verdadero propósito. Autolaro guataseina, cuanlaro yaposeina, apeañan de yara, neniemante, de niemante ya tutalaro yapo. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo, como siempre, la bendición del Señor en este quinto domingo del tiempo ordinario. El próximo domingo, queridos amigos, ya va a ser el último domingo del tiempo ordinario. Hoy el 18 de febrero, ya estaba miércoles 18, nuestro miércoles de ceniza. Bueno, queridos amigos, pidamos esta gracia especialmente, escuchemos esa voz de Dios y vamos a trabajar seriamente por la construcción de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra nación. Que así sea. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más
Ñande Yarañe e Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.